11 de la mañana, son exactamente las 10:01, está fresquito, sábado de Pascua, estamos en principio, quiero mencionarlo a él, al alma mater de este programa, el señor asesor fiscal y consultor de negocios Juan Salerno. Mi nombre es Natalia Frank. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia, muy buen día, realmente contento de estar aquí, compartir este momento, después de una semana distinta, ¿no? Porque fue una semanita corta para algunas cosas y bueno, para otras cosas tengo un fin de largo, pero muy bien. ¿Cómo te fue a vos? Movido, muy lindo. Hice un pequeño viajecito a Misiones, la verdad que estuvimos en las cataratas, la verdad que pasamos muy bien. Es una de las maravillas del mundo. Sí, claro. La verdad que patrimonio de la humanidad considerado y la verdad que es una experiencia única, lo recomiendo porque se pueda hacerlo, claro. La verdad que muy lindo, pero bueno, sin desconectarnos de lo que está pasando totalmente en la actualidad, ¿no? Sí. ¿Compraste huevos de Pascua? Algunos, sí, pero están ahí un poquito altos. Están saladitos. Sí, vienen no por el gusto del chocolate. Están salados. Bien salados, sí. Y bueno, todo bien. También me tomé un día ayer con mi esposa, con Nora, nos fuimos a San Pedro, acá cerquita, comimos muy rico, algo lindo. Lugar de Mónica y César. Sí, pasamos cerca, pero no comimos frente al río, la verdad que un lugar encantador, muy cerca de Buenos Aires, lo recomendamos muchísimo. Y bueno, ya de vuelta aquí, con toda la situación de la semana, interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Semana movida, sí, muy buena. Está fresquito, en estos momentos 13 grados, en la ciudad de Buenos Aires, la máxima está estimada en 19 grados, pero hay un calor que sentimos todos vinculado al tema económico, ligado a los datos de la economía cotidiana, porque de eso se trata aquí en Empresas 360. Nosotros lo que queremos es brindarles un resumen de la información impositiva, todo lo que está vinculado a auditorías, administración y por supuesto aquellos temas dentro del marco empresarial que toman, protagonismo, como es lo que sucedió a menos casi antes de cumplirse la semana, el levantamiento del cepo, ¿cierto? Claro, en 3 días más o menos tuvimos todas las noticias que esperábamos de una manera muy así inquietante que iba a pasar, y afortunadamente no fueron inquietantes, sino se normalizó el mercado, vimos que realmente estaba muy bien. Y bueno, el dólar se estabilizó, hubo como un cierto resquemor con el tema precios, que algunas cadenas informaron que le estaban llegando lista de precios nuevos, lo cual iba a acelerar la inflación, pero bueno, aparentemente se va normalizando y va entrando dentro de un régimen bastante así estándar. Y bueno, esperemos los próximos días, que realmente hay distintas miradas, ¿no? Algunos dicen que es un éxito el levantamiento del cepo, otros dicen que tiene que ver con la tercera parte de este plan económico del gobierno, pero vamos a dejar que hablen los expertos en el día de hoy. Vamos a estar comunicándonos con un economista que nos va a hablar sobre las consecuencias que generaron las medidas del gobierno hace unos días. ¿Te parece, Juan? Eso me parece excelente. En el transcurso de este gran programa que hemos dado en llamar Empresas 360. La solidez de un plan de negocio se basa en una estrategia planificada. Empresas 360 en Radio Perfil AM 1190. No se olviden que se pueden bajar la app de Radio Perfil y nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Claro, ¿cierto? Claro que sí. Se escucha muy bien. También se pueden comunicar con SBS Auditores desde todas partes del mundo para cualquier tema que quieran preguntar, asesorarse, ¿cierto? Desde ya. Será muy bienvenido. Ahora, hay una pregunta sobre una cuestión que veníamos charlando antes de arrancar el programa, que tiene que ver con una decisión que puede tomar la autoridad fiscal en forma unilateral, que es dar de baja la quit, ¿no? Se dice todos estamos acostumbrados al quit, pero bueno. Esta medida está catalogada como preventiva, pero Juan, yo tengo una empresa y de repente me desayuno con que me dieron de baja la quit. ¿Esto es así? Sí, mira, lo que pasa es que no te dan de baja la quit directamente, pero te la inhabilitan, o sea, te hace una marca fiscal en la cual vos no podés acceder libremente, y lo cual realmente te crea un problema muy grande desde el punto de vista operativo. Recordemos que la quit es el identificador fiscal ante ARCA y es esencial para la emisión de facturas, para recibir pagos, para hacer trámites, con lo cual al inhabilitarte el quit para usarlo libremente, lo que sucede es que por ahí ni podés cumplir con obligaciones tributarias. O sea, ¿pero hay un mínimo aviso o, como dice, en forma unilateral? Te va avisando que faltan presentar declaraciones juradas, pero obviamente no te indican, si usted no lo presenta,
justamente le vamos a dar de baja el quit en 15 días. Okay. O te van a poner una marca en el quit que te lo inhabilitan para el uso. Entonces, acá lo que está haciendo, de alguna manera, la ARCA, la agencia, es te está quitando, te está afectando la capacidad para que vos puedas comerciar, para que vos puedas operar libremente. Y realmente creo que van por situaciones, por carriles distintos. Uno es que vos puedas actuar y puedas trabajar de una manera correcta, y otro, cumplir las obligaciones fiscales, que obviamente hay que cumplirlas, tanto en lo material como en lo formal. Uh-huh. Hay mucha doctrina en respecto a este punto, y dice que básicamente lo que afecta es la capacidad y el derecho individual de las personas. Imaginemos que una persona no haya cumplido un deber formal, por ejemplo, no ir a votar, y le inhabiliten el documento de identidad. Uy, no. Sería imposible. Sí. O sea, para una empresa el quit o es el documento de identidad. Con eso te identifican y vos podés trabajar, y sin ese documento no lo podrías hacer. Con lo cual lo que te dicen, mire, usted está afectando la capacidad de la persona para manejarse libremente. La persona, ya sea jurídico o individual, pero desde el punto de vista económico. Pero el tema es que hay que prevenir esta situación, porque van habiendo distintos avisos. Sí, o sea, sí. ¿te ha pasado con empresas, vos que trabajás en auditoría y bueno, y sos consultor de negocios, te ha pasado de que de repente una empresa, bueno, te haga esta pregunta y te diga, ¿qué pasó? Que de repente me inhibieron el quit, me lo suspendieron. Sucede, sí. Ha sucedido, a veces con razón y a veces sin razón. Y ahí viene otra afectación del derecho. ¿Puedo apelar de esto? Claro, hay que hacer las presentaciones ante la administración, hay que mostrar que realmente se han hecho todas las presentaciones, pero básicamente afecta el derecho a defensa. O sea, hacerlo de una manera así, sin consulta. Claro. Deberían avisar, deberían efectuar requerimiento al respecto y deberían notificar que en un plazo determinado, si no efectúa la presentación, si no está afectando tu derecho a defensa. Los juristas lo que indican justamente es eso, el derecho a defensa está afectando. Y otro tema es lo que se llama el debido proceso. O sea, tiene que haber un procedimiento en el cual te indican que bajo ciertas circunstancias te van justamente a inhabilitar el quit. Y después, para volver a habilitarlo lleva mucho tiempo, es un trámite muy engorroso, hay mucha burocracia. Se deben hacer presentaciones. Porque en ese tiempo, en ese lapso, perdés, comercial, no podés trabajar. No podés facturar, por ejemplo, no podés transferir una propiedad, por ejemplo, si tuvieras que, o sea, te inhabilita económicamente. Claro, con lo cual hay que tener cuidado, hay que tenerlo muy delicadamente visto el tema siempre. Bueno, el silencio es salud, pero acá en la radio no, chicos, porque si nos quedamos callados, pero no es esa frase a la que quiero hacer referencia, sino al silencio positivo. ¿De qué se trata esto? Me lo contás, Juan, Perfecto. Ahora en un segundo nada más. Perfecto. El valor de emprender y la voluntad de mantener la constancia. Empresas 360. En Perfil, AM 1190. Y los invitamos a que se queden con nosotros en este sábado hasta las 11 de la mañana, ya son las 10:10. Bueno, sabemos que a veces sábado, domingo y más aún en este sábado de Pascua, la idea es distenderse, relajarse, olvidarse un poco de algunas cuestiones, pero también está bueno informarse y tener una mirada desde otro lugar. Cuando uno está más relajado y escucha las noticias desde otra perspectiva, también, bueno, le van cayendo otras fichas, ¿no? Y eso es lo que nosotros les proponemos en esta hora, en este resumen que hacemos, de la información más destacada dentro del ámbito empresarial y también vinculado, por supuesto, siempre a la economía. Pero en este caso me sorprendió esta frase que es el silencio positivo, ¿no? Claro. Que es una frase remanida, pero en este caso tiene un sentido provechoso. Esto es lo que quiero que me expliques. ¿Qué sentido provechoso tiene esto de escuchar del silencio positivo? Bien, el silencio positivo en el ámbito, digamos, lo que es la administración pública. Pero antes te voy a hacer un pequeño raconto de lo que nosotros tenemos varios años. Vos sos muy joven, no te vas a acordar. Gracias. Pero había un sketch que se llamaba El trámite del arbolito, que era un señor mayor que iba a hacer un trámite para plantar un arbolito y nunca le decían si estaba bien o estaba mal. Entonces, al no estar aprobado, no podía plantar el arbolito. Entonces era un sketch muy viejo, muy antiguo, pero muy recordado. Y esto nos pasó en muchas situaciones, en el ámbito administrativo, fiscal, trámites que uno hace peticiones, y hasta que no estaba aprobado, esto no estaba válido desde el punto de vista de poder ejecutarlo.
Con la reforma de la ley de bases justamente incluye un capítulo y modifica la ley administrativa, de procedimiento administrativo, y dice, bueno, hay trámites que si la administración no da el ok, se ha entendido que es positivo, que lo está aprobando. Ujú. Por ejemplo, hay muchos trámites de esto que aparecen y otros que taxativamente indican no. Que la administración no diga que está aprobado, no quiere decir que es positivo el trámite. Dentro de los que están alcanzados con este trámite del silencio positivo están, por ejemplo, los famosos solicitudes certificado de no retención de impuesto a las ganancias, el certificado de no retención de impuesto agregado, cuando, por ejemplo, una empresa tiene que pagar anticipos de impuesto a las ganancias y prevé que en ese transcurso del año fiscal va a haber pérdidas o no va a ser una ganancia como la que estima, se hacía toda una presentación y hasta que no estaba aprobado no podíamos tener la reducción. Cuando la quit está limitada o con lo que hablábamos antes, uno hace todas las presentaciones y la quit sigue inhabilitada, entonces en ese caso uno hace las presentaciones ajustado a derecho y la administración no lo da por aprobado. Pero eso no es un silencio positivo, es un silencio negativo, ¿no? Bueno, pero ahora justamente con el cambio de la ley, uno ya dice, bueno, pasado transcurrido el tiempo que determina la ley que me tiene que contestar el fisco, se entiende que es positivo. Perfecto. Y tiene que ser un trámite inmediato. El certificado de residencia fiscal que nos ha traído muchísimos problemas, meses, y la persona necesita que le den el certificado de residencia fiscal para presentarlo en el exterior. Las compensaciones de impuestos. Hemos sufrido mucho con todas estas cuestiones a nivel empresarial, o sea, es una muy buena medida, digo, para poder avanzar ya de otra manera. Pero con, obviamente, el hecho de la ley, también tenemos nuestras situaciones positivas y nuestras cosas a cumplir. Por ejemplo, si presentamos el trámite en una repartición que no es la correspondiente, y no es positivo, porque nos hemos equivocado de la ventanilla donde presentarlo. Claro. Hoy, obviamente, todo es ventanilla electrónica, porque lo presentamos todo por internet, y entonces nos hemos equivocado, no va a ser positivo. Si tenemos documentación a aportar y no lo hemos aportado, bueno, no nos pueden aprobar porque justamente está reglamentado lo que tenemos que presentar y lo que no. Uh-huh. Si tenemos que ser fiscalizados, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el fisco nos tiene que fiscalizar previamente, tiene ciertos plazos y bueno, tenemos que cumplir con toda la documentación que nos están requiriendo. Entonces, el silencio es positivo, pero tenemos que nosotros como contribuyentes también ser responsables de leerlo adecuadamente. No podemos creer que todo es positivo si no hemos cumplido. Hay que cumplir con la ley, de ambos lados, tanto en la administración como nosotros como contribuyentes. Nada es gratuito, ¿cierto? No, totalmente. Y menos hay en esta época. Es una buena medida, pero de un lado y del otro hay que cumplir. Hay que cumplirla, hay que estar bien asesorado. El beneficio, claro, y estar asesorado. Y cumplir con la reglamentación. Y escuchar siempre Empresas 360 para estar al tanto y al día de todo lo que está sucediendo. Acuérdense que se pueden bajar la app de Radio Perfil, así nos pueden escuchar desde todas partes del mundo. No se olviden que estamos hasta las 11 de la mañana y en un ratito nada más vamos a estar charlando con un economista acerca de todo lo que está sucediendo en el marco económico, siempre dentro del área empresarial también y fundamentalmente en ese punto. Radio Perfil. Tecnología, pero es muy difícil, porque si no estás adentro del cambio tecnológico, te quedas en el camino. Hoy en día, a nivel personal y a nivel empresarial, ni hablar. Hay que ayornarse. Esto es así. Hay que adaptarse al cambio tecnológico, aún quizás sin grandes presupuestos. Pero, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos tu asesoría, Juan Salerno, por favor. Bien, hoy por hoy, o sea, el cambio tecnológico se nos vino encima. Esto se va a acelerar todavía más. Vamos viendo que en las empresas cada vez tenemos que utilizar más herramientas de tipo digital. No es que reemplazan a las personas básicamente, sino es que realmente agilizan justamente todos los procesos. Esto pasa en el área administrativa, donde más nosotros vemos, pero también vemos que está en el área comercial, claro, en el área financiera, en el área de tipo industrial, o sea, y en el desarrollo ni hablar. O sea, hoy tenés muchísimas herramientas y lo que antes era para grandes empresas nada más, hoy pequeñas y medianas empresas tienen que tener una transformación digital que le permita tener otro caudal de trabajo, otra forma de trabajar, optimizar los rápidos, tiempos, eso te estaba justo. Exacto, claro, más rápidos
tener una respuesta eficiente al momento, cosas que hoy, por ejemplo, hace 10 años atrás no teníamos, el tema de todo lo que es las comunicaciones vía WhatsApp, vía los Zoom, la comunicación inmediata a pesar que estamos a la distancia. Sí, estaba viendo herramientas de análisis y seguimiento, Google Analytics, hay de todo. Google Calendar, no sé, bueno, viste, muchos usamos algunas, me imagino que debe haber algunas que se adaptan mejor, digamos, a nivel empresarial, que son más útiles, te quiero decir, y otras a nivel personal, pero todo está como ya automatizado, ¿no? Como mucho mejor. Sí. Y mucho más económico el costo. Hoy hablar de un costo de desarrollo se ha simplificado muchísimo, hay muchos software que realmente son económicos y se pueden adaptar fácilmente, se pueden parametrizar, vienen preparametrizados. Obviamente siempre el asesor del punto de vista tecnológico es fundamental en las empresas, pero tenés software, por ejemplo, para gestionar proyectos, ni que hablar del tema de facturación. Ahora, momento, esto tiene un costo, para utilizar un software. Hay algunos que deben ser gratuitos. Hay algunos gratuitos y interesantes. Hay otros que son más económicos que lo que eran hace 10 años atrás. Claro. O sea, ha evolucionado muchísimo el tema de inteligencia artificial que nos habló Mirko Bombieri hace varios programas atrás, que tuvimos la participación de él. Ha evolucionado de una manera tan importante que nos permite abaratar los costos. Y, por ejemplo, ni que hablar en contabilidad. Hoy en contabilidad tenemos que los sistemas están integrados de cuando entra una factura, hoy lo está cargando un proveedor, básicamente su factura, se lo valida. Me acuerdo la época en que usábamos las facturas, los blogs que había que ir a imprimir a las imprentas. Claro, ya no existe más. Y hoy por hoy esa... Pero yo, por ejemplo, eso que lo tengo que tener guardado, las empresas lo tienen que tener guardado, ya se digitalizó y ya está toda esa caja que decía... Yo me acuerdo. Parte y parte. Lo que está digital, ya está. Eso es digital. ¿Y lo viejo? El blog de facturas guardadas. 10 años. Okay. En un programa hablamos justamente, creo que lo tenemos justamente en Instagram, en el programa con los 10 años de guardar la información, la documentación. Pero hoy con el tema digital, lo guardamos básicamente en un soporte magnético. Cómodo. Nos va a quedar en la nube y realmente es muy importante. Ahora, algo que vemos en las empresas, y esto hay que destacarlo, hay software, hay programas, hay programadores, pero se tiene que capacitar el personal interno a utilizarlo. Claro. Si no capacitamos al personal interno, que realmente es muy importante, que no lo sepan manejar, nos encontramos todos los días, no lo saben manejar, entonces... Perdón. Sí, se hace un desbarajuste. O sea, puedes tener un programa mismo que cuando te contrataban, viste, tenía Excel, tenías que tener algunas herramientas que uno decía, ay, tengo que ayornarme con estas herramientas. Bueno, esto es lo mismo. Le das un auto muy bueno de alta gama, pero no sabe manejarlo y realmente el auto no va a andar. Con los sistemas pasa exactamente lo mismo. Entonces, el proceso de enseñar, de capacitar, que los distintos sectores interactúen, vemos que justamente necesitan todo un plazo y hay que hacerlo. Y otro tema es que la digitalización y el aprendizaje virtual no es inmediato. Hay que hacerlo paso a paso, hay que lograr hacerlo por etapas para ver que vaya funcionando, si no es un caos la empresa. Claro. Entonces, y cada paso hay que probarlo. Hay que probarlo, que funcione bien y ver primero qué sector te conviene. Y obviamente vas a comenzar por el sector más estratégico. Claro. Así, bueno, yo quiero que las ventas, primero, y lo que tengo como cuentas a cobrar, me funcionen muy bien. Sí, hay que ver a qué se dedica la empresa también. Claro. y hacer foco a ver dónde se necesita este cambio tecnológico para no hacer agua después, ¿no? Y utilizarlo en un área que quizás no era la más importante. Pero bueno, se necesita, digamos, gente que haga una auditoría general de la empresa para después darnos un consejo y decir, bueno, te conviene arrancar por acá. Por eso digo, la recomendación a la gente, a aquellos que tienen pymes y aún empresas un poquito más grandes, también de esta cosa de hacer estas consultas, ¿no? Sobre todo en SBS Auditores. Pero realmente te lo digo porque mejora, por supuesto, el nivel, digamos, de ventas, si es una empresa que se dedica, digamos, a ventas, o el nivel económico de la empresa mejora muchísimo teniendo, digamos, tomando estas decisiones pero que necesitan asesoramiento. Sí, totalmente, y hay que hacer todo un relevamiento para ver qué sectores son más críticos en la empresa y sobre ese sector trabajar, ver si tiene el personal adecuado también, claro. Si está capacitado para manejar determinado software.
porque nos encontramos que tienen unos software espectaculares, pero la gente no está capacitada o no está, no tiene toda la inquietud para aprenderlo. Entonces, por más que pongas el mejor software del planeta, no va a andar. Entonces, la transformación digital viene acompañado de producto, aprendizaje y gente que tenga inquietud para justamente poder adaptarlo. Y no es un problema de edad, vemos que realmente en distintos sectores etarios nos encontramos con gente que está muy capacitada, muy inquieta para poder aprender, y hoy hay muchos sistemas de autoaprendizaje. Inclusive, si uno busca por inteligencia hay mucho tutorial. Sí, muchos tutoriales, toda una cultura. Los chicos buscan todo el tiempo, digamos, aprender, o uno cuando le pasa algo. Hoy tuve yo también una situación, una pavada, no encontraba mi reloj, el Apple Watch, y lo estaba buscando, y yo, ¿cómo puede ser? Entrar a la aplicación, que suene, que encontrar, te digo pavadas, pero digo, esto llevado a otro nivel, y obviamente dentro del marco empresarial, algo tan pequeño como utilizar la tecnología para encontrar algo, acá a nivel macro, te puede hacer una gran diferencia en la empresa, ¿no? Esta es la pregunta. Sí, totalmente. Y te digo, empresas chicas y empresas medianas. Cuando son pequeñas empresas, nosotros tenemos varios ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, teníamos una empresa que era panificadora, tenía todos los productos panificados, así en una escala bastante interesante, y no había adoptado ninguna herramienta digital, hasta que comenzó a publicarlo en forma digital, comenzó a tomar los pedidos en forma digital, el proceso, se optimizaron los tiempos, tuvimos toda la impresión que realmente hubo una transformación en esa empresa. E-commerce, ¿no? También. E-commerce, toda la parte de e-commerce, comenzó el e-commerce a justamente implementarlo de una manera efectiva. Eso se tradujo en los pedidos, eso se tradujo en la parte financiera, en la parte de administración, pero tuvieron desde la cabeza de esa empresa, del más alto nivel, transformarla digitalmente. Lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, pero realmente los frutos los tuvieron. En 6 meses habían cambiado muchísimo, y hoy, después de varios años, notamos que ha tenido un cambio sustancial en eso. Sí, porque si no te quedas afuera del sistema. Hoy todas las empresas tienen que, o por lo menos tener alguna publicidad, inclusive en sitios como, voy a nombrar, como LinkedIn, donde uno piensa que es un lugar menor, y realmente ahí uno arma una red, y me parece que esto es muy importante también para las empresas, ¿no? Saber a dónde hacer foco y en qué red social quizás le conviene también. Esto es otra, ¿no? O si quieren dedicarse al e-commerce, cómo hacerlo, bueno, todo el proceso. Exacto, y hoy hay mucho en esa parte que el e-commerce se está desarrollando. Este fue un caso, por ejemplo, que estamos nombrando. Después vimos otro caso de una empresa de servicios industriales, de reparaciones. Entonces todo el tema de reparaciones se enviaba, se tomaba el pedido, después alguien lo consultaba. Bueno, lo digitalizaron en cuanto a los pedidos, los turnos, la disponibilidad de tiempo, se mandaba un análisis, obviamente, se revisaba, pero después en el proceso de industrial, del hacer todo el servicio, se optimizaron los tiempos, se acortaron la atención al cliente. Entonces, lo que queremos es que todo el tema de cambio digital, ya sea el tamaño de la empresa que sea, hoy hay que hacerlo. Son los tiempos que se vienen, es la parte más importante, lo vemos consultando con otros asesores de otros países, vemos que está sucediendo lo mismo, tal vez más acelerado todavía. Claro. Vemos que cadenas comerciales ya no venden tanto por la parte de sus comercios a la vista. La semana pasada en una cámara empresaria tuve una reunión y me comentaban que lo que antes eran las calles comerciales, hoy han bajado la venta y han hecho un estudio, y la venta baja en la cantidad de personas jóvenes que compran. Las personas jóvenes están comprando por la aplicación. Olvídate, la gente joven cualquier cosa, se fija, todo es a ese nivel. Es muy raro que se acerquen y vayan al local a comprar. Esto es una tendencia ya. Eso quedó para la gente más grande, que por ahí no le gusta mucho, digamos, de comprar de esa forma, porque a veces sí, bueno, te encontrás con sorpresitas cuando compras así de esa manera. Pues, si no, vas bien las medidas, por ahí no era lo que esperaba. O sea,
pasa mucho eso, pero bueno, es la era que vivimos. Es lo que estamos viviendo. Es la realidad. Y Exacto. estamos viviendo también un momento económico en nuestro país distinto, movido. Ya estuvimos anticipando en el comienzo de nuestro programa que tenemos que analizar qué repercusiones tiene esta medida que tomó nuestro presidente, el levantamiento del cepo. Y bueno, y además un mes electoral, ¿no? Las elecciones legislativas, también si esto influye a nivel económico. Todo esto vamos a estar charlando aquí en Empresas 360 con un especialista, con un economista que nos va a desasnar un poco con todo lo que está pasando en estos momentos. Puntual. Seguimos en Empresas 360 hasta las 11 de la mañana aquí en AM 1190 en Radio Perfil. Semana tensa, con expectativas a corto, mediano y largo plazo, como todos sabemos, y qué mejor que conversar con un especialista acerca de las consecuencias, ¿no?, de las medidas económicas que se vinieron tomando últimamente y que nos influyen a todos en menor o mayor medida, y más aún a nivel empresarial. Así que le damos la bienvenida a Adrián Cabello, economista, investigador y docente de la Universidad de San Martín. Natalia Frank y Juan Salerno te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Adrián, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí a vos. Bueno, Adrián, a partir del anuncio del fin del cepo y la liberación del tipo de cambio, ¿cómo considerás que puede impactar en la inflación y en la estabilidad económica? Lo que pasa, mira, el tema es, venimos de los últimos 14 años, solamente 4 fuimos, digamos, normales que no tuvimos cepo. O sea, tomamos el cepo como casi una normalidad de la economía. Uh-huh. El problema es que la salida del cepo, digamos, sí o sí nos iba a llevar a, no sé si inflación, pero bueno, seguro una suba de precios. Sí. Porque de alguna forma, digamos, el dólar estaba como, vamos a llamarlo, reprimido. Entonces, bueno, esta liberación seguramente iba a trasladarse a precios. El tema que, bueno, se pensaba que entre estos 1.000 y 1.400 iba a estar más cerca de los 1.400, uh-huh. Arrancó con 1.230 y ahora está 1.160. Entonces, ahí, bueno, el impacto final de la inflación quizás va a ser menor a lo esperado. Lo que sí, como decías antes, este tema de corto, medio y largo plazo, cabe esperar que, al menos a mediano plazo, ya nos llegue cierta estabilidad económica, sobre todo en el tema de que, digamos, a medida que se vaya esto avanzando, las empresas, bueno, hasta tienen un incentivo a poder invertir porque tienen esta, digamos, libre disponibilidad para transferir, digamos, las utilidades y dividendos, que sería, digamos, el beneficio que van a tener por invertir. Entonces, creo que a largo plazo, mediano plazo, va a tener que generar cierta estabilidad. Lo que sí, bueno, lógicamente, digamos, parte de la economía argentina depende de insumos y bienes importados, así que de alguna forma esto se iba a trasladar. A producir. ¿Y vos considerás, Adrián, que hay algunos sectores que van a ser beneficiados con la apertura cambiaria? Y en principio, seguro, digamos, todos los que son, digamos, que ya primero uno puede pensar, bueno, las multinacionales, en el sentido de, bueno, que se invierte, pueden, digamos, hacer esta transferencia de utilidades y dividendos a sus casas matrices. Por un lado, la liberación del cepo y esta, digamos, mayor apertura cambiaria, vamos a decirlo, creo que a la larga, bueno, el sector agropecuario o el sector agroindustrial también se vería beneficiado por una mejora que tuvo el tipo de cambio. Uh-huh. Ya no tiene que estar pendiente, digamos, de estos dólares blend, soja, girasol, maíz que hubo en los últimos, digamos, del 2022 para acá, como una especie de incentivo para que liquiden las exportaciones, estas cuestiones así como, bueno, sectoriales que al final todos terminan reclamando algo. Digamos. Claro. Siempre digo que hoy, hasta que, digamos, Vaca Muerta no genere las 30.000 millones de dólares de exportaciones que se espera, Argentina depende de los dólares del campo. Sí, digamos tenemos suerte que este año no tenemos sequía, digamos. Yo siempre digo que la sequía es un problema del campo hasta el momento de la cosecha. Cuando empieza la cosecha, ya ese problema que era solo del campo es un problema del país, por la falta de dólares. Totalmente, o sea totalmente. ¿Y cómo estimás? Esto puede generar incentivos a aumento de la producción. Claro, sí, Juan. Claro, perdón. ¿Cómo estimás que te puede afectar, por ejemplo, algunos sectores? Porque los que se benefician son básicamente los sectores que deben, por ejemplo, lo que vos decís, las multi que para invertir puedan retirar dividendos, el sector agroexportador, que bueno, el dólar blend ya va a cambiar y va a ser mucho más libre. Ahora, en la parte industrial,
que tenemos, Sí. por ejemplo, estamos viendo un aluvión en los últimos meses de importaciones, especialmente del sudeste asiático, China, por ejemplo, por el tema de Sí. los costos. ¿Vos crees que puede afectar esto? ¿Puede haber desocupación en el sector industrial nuestro? ¿Tenés alguna estimación? Y eso, digamos, ahí el tema está, digamos, digamos, la industria ahora tiene, si se quiere, disponibilidad para poder importar insumos que antes tenían ciertas restricciones y ahora no las tendría. Pero bueno, acá hay que ver un poco, sí, el tema de la competitividad del sector industrial con un dólar, llamémoslo, relativamente, si se quiere, barato, como se decía, puede causar efectos. Claro. El tema acá también tuvimos muchos años de casi importaciones reprimidas. Hay que ver, digamos, hasta qué punto, digamos, como que, bueno, si esto es este aluvión de importaciones, ¿no? Si es producto digamos, de un dólar muy barato o porque también se está recuperando, como si se quiere, parte del consumo que no se tuvo en los últimos años. Totalmente. Acá, digamos, lo que hay que ver bien, digamos, una vez, digamos, dejar pasar un tiempo a ver dónde está realmente el crecimiento de las importaciones. Son bienes de consumo, que se producen en el país o no. Pues a ver, digamos, como esto hay que esperar unos meses, digamos, para hacer un análisis quizás ahí más concreto, ¿sí? De cuáles son, digamos, los puntos críticos, si se quiere, de las importaciones. Pero sí, seguramente, digamos, sobre todo lo que son sectores mano de obra intensiva, como principalmente textil, ¿no? Lo que somos de San Martín, digamos, conocemos toda la industria textil. Sí, Estos pueden ser totalmente. los más críticos en términos, bueno, que se pueden ver afectados por el hecho, bueno, de vamos a llamarlo, si se quiere, aluvión de importaciones, o si se quiere, aluvión o las mayores facilidades para importar. Sí, además que un análisis también podría llevar a saber si el nivel de productividad de la industria argentina es el adecuado, hay que mejorarlo, Claro. analizarlo, o por ahí hay factores macroeconómicos que por ahí inciden sobre el industrial, sobre la parte de producción argentina, que el industrial no puede hacer nada, porque realmente las condiciones macroeconómicas, otro país, el tipo de cambio, la inflación, las cargas sociales que puede tener, los impedimentos, las cargas tributarias son distintas. Entonces, en eso ¿considerás que habría que hacer un análisis caso por caso y por sector? Y sí, porque es muy bueno eso, porque, mira, por ejemplo, uno sabe que el salario, lo que recibe el trabajador, realmente la empresa paga un 60% más, entre lo que es aportes, contribuciones. Claro. Y ahí tenés un costo importante. O sea, antes, yo me acuerdo, en los 90 se decía el costo laboral. Hoy casi no se habla del costo laboral. Uh-huh. Pero vos tenés los impuestos en cadena, como puede ser ingresos brutos. Claro. Aparte, queda siempre la industria en la trampa de esperar una devaluación o un cierre de importaciones para poder sobrevivir. Uh-huh. El acceso al crédito, o sea, una tasa de interés, por más que la tasa de interés real pueda ser, quizás para préstamos, en un momento fue negativa, pero a la larga esa tasa de interés la terminas pagando, cuando baja la inflación seguís pagando tasa de interés alta. Claro, totalmente. Yo te quería consultar, sí. Perdón que te interrumpa, ¿no? Digo, hacer este anuncio, ¿no? Tiene que ver con esta tercer parte, digamos, del plan económico, o es algo que los fue llevando la situación, que tuvieron que tomar esta decisión. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo, digamos, era casi una promesa casi una promesa de campaña y una necesidad, si se quiere, para normalizar el país. De la tercera fase, ¿no? Como le dicen, Claro, de la gestión. Es, digamos, más allá de las cuestiones quizás electorales por este año, pero era una necesidad, digamos, de normalizar el país, y lo que decíamos antes, este flujo de capitales, que se normalice la economía. O sea, no podés pensar que todo el tiempo teníamos que hacer planes especiales, como fue la RIGI, bueno, hacemos este plan para que entren capitales. En vez de ser algo más, si quiere, normal, Uh-huh. no, tenemos que hacer todos planes especiales, porque si no la economía argentina se transforma como este juego del Shenga de las maderitas. Claro. Sacás una madera y se puede caer todo. Claro, sí. Muy buena. O sea, estamos, la y yo analogía. siempre digo, estamos siempre así, digamos, cuidado con aquella maderita sacás porque se cae todo. Sí, además que... Entonces, ¿cómo? Pero, que además ahora estamos con el acceso al Fondo Monetario, que justamente nos aprobó justamente el préstamo, pero tenemos que seguir
accediendo ahora a los mercados internacionales, porque si no también ese Shenga puede haber otro palito que se mueva y nos hace caer, ¿no es cierto? Ahí necesitamos, por ejemplo, esta posibilidad de fin de cepo, digamos, como decía, digamos, los fondos de inversión, bueno, están más, si se quiere, habilitados o para poder invertir en el país. Que en cierta forma, bueno, si vienen fondos del país y compran, por ejemplo, acciones, también te genera, si querés, un beneficio, vamos a llamarlo a los ahorristas, en el sentido, bueno, ese valor que tiene invertido va, digamos, a subir, entonces es una especie de efecto riqueza. Otra cuestión quizás, digamos, como hablamos de los beneficios, aquellas familias que pueden ahorrar y piensan en comprarse una casa, bueno, o una vivienda, en cierta forma, al eliminarse tantas restricciones, permitiría, si se quiere, haría menos complicado esa posibilidad de ahorro en dólares. De hecho, claro, digamos, la economía, aunque no se quiera, está dolarizada. Digamos, una casa uno la ve en dólares, nadie ve una casa en pesos. Entonces, quizás este hecho de que haya mayor flexibilidad en la compra y no tener que caer en dólar financiero o en las famosas cuevas para poder ahorrar, creo que esto en cierta forma hasta ayuda a blanquear la economía. Sí, totalmente. Digamos, ya no tenemos que caer con la cueva, bueno, compramos el dólar MEP, Blue, y después, bueno, vemos cómo hacemos para ahorrar. Bueno, acá ya sabemos que, digamos, teniendo capacidad de ahorro, podés comprar y, digamos, en cierta forma, aquellas familias que tienen cierta capacidad de ahorro y piensan, digamos, en comprarse una casa, un auto, creo que uno no lo ve directamente, pero en cierta forma, si querés, esto hasta le simplifica un poco la vida. Y las compras en el exterior, por ejemplo, que antes, bueno, convenía comprar a dólar oficial y ahora por ahí ha cambiado esto, ¿no? ¿Qué conviene? ¿El dólar billete? ¿Cómo es este tema? Y también ahora, con los impuestos que hay. Ahora es más barato porque, en cierta forma, vos tenías que comprar. Si lo tomabas, por ejemplo, el viernes ante el anuncio, el dólar MEP estaba casi 1.400 pesos, que era que la gente compraba para después pagar la tarjeta. Ahora lo estás pagando al dólar oficial a 1.160. Claro. O sea, el turismo, ir al exterior si quiere, de vacaciones o a comprar, es más barato que antes de esta medida. Del levantamiento. Digamos, vos tenés el dólar oficial y si comprás con tarjeta, pagás los impuestos. Pero también si vos compraste dólares antes del cierre del pago de la tarjeta, la podés pagar en dólares al dólar oficial. O sea que eso quizás termina siendo no digo una trampa, pero un problema. Claro. Prácticamente la gente no va a comprar en tarjeta y pagarlo con los impuestos, lo compra los dólares y paga la tarjeta. Compra directo. Y esto, compra directo, claro. Claro, tenemos 20.000 millones de dólares ahora del Fondo Monetario, pero si sigue el drenaje de divisa como fue este verano con el turismo, claro, si no entran los dólares de las exportaciones de granos y de la cosecha, vamos a estar complicados de nuevo. Por eso hay que verlo. Justo ahora, bueno, por suerte, ahora es la época de la cosecha, entonces la cosecha gruesa, digamos, ahora va a venir todo lo que es el ingreso por soja y maíz. Entonces, bueno, vas a tener quizás un dólar, no sé si barato, pero bueno, no va a haber tanta presión. Creo que decíamos antes del tema de las sequías. Claro. En el 2018 habíamos estimado la pérdida de exportaciones fue de 8.000 millones de dólares, más todo el impacto fiscal que llevó el dólar de 17 pesos a 45. Claro. Y en el la campaña 2022-2023, entre todos los cultivos se perdieron exportaciones por más de 20.000 millones de dólares. Que, digamos, y con un dólar encima después bajo, relativamente bajo. Entonces, la presión que hubo fue altísima. Por eso digo, al campo hay que, digamos, ayudarlo que siga generando. O sea, claro, totalmente. Hoy por hoy tendría que ser quizás uno de los sectores a los cuales habría que incentivar más. Sí, por eso el tema de las retenciones, si bien hoy por hoy, digamos, el tema de las retenciones es un problema fiscal, lo que habría que hacer es ayudarlo a que produzcan más. Ahora, Adrián, para ir cerrando, ¿no? ¿Es probable una devaluación? Así, una pregunta al hueso directo. Estamos en Argentina, puede pasar siempre cualquier cosa. Pero, claro. Si uno, digamos, desde el punto de vista económico, bueno, con los fondos que vienen del Fondo Monetario, más los ingresos de dólares por
por las exportaciones agropecuarias, más el crecimiento de las exportaciones de energía y la caída de las importaciones de energía. Digamos, ahí es un efecto positivo importante porque tuviste mayor ingreso de divisas y a la vez te cayeron las salidas, o sea que tenés un saldo a favor muy positivo. Al menos en el corto plazo creo que no debería haber problemas. Ok, pero es un ni, o sea, no sabemos. Claro. Hoy no. En condiciones normales como de electricidad química, ejercicios normales de presión y temperatura, no debería haber problemas. No debería, ok. Pero siempre hay que tener una regla. Argentina. Claro, pero Argentina. Me encantó. Bueno, Adrián, estuvimos charlando con Adrián Cabello, economista, investigador y docente de la Universidad de San Martín. Un gusto, Adrián, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, por tu tiempo. Un abrazo grande. Seguimos en Empresas 360. Un estímulo, una idea y un desafío. Tributos hacia una economía sustentable. Empresas 360 en Radio Perfil. Sí. Bueno, acá vamos a hacer una afirmación. No se puede tener una pyme, tener una empresa sin contar con un asesoramiento fiscal, con un consultor de negocios. Uno quiere ir por buen camino, quiere crecer, quiere estar al tanto o ayornarse con las nuevas tecnologías, tomar decisiones importantes, estar bien informado con respecto a las novedades económicas y cómo influyen a nivel empresarial. Hay que escuchar Empresas 360, pero fundamentalmente hay que hablar con nuestro asesor fiscal, Juan Salerno. Y digo esto porque se viene, obviamente la presentación, la declaración jurada anual de impuesto a las ganancias. En los próximos meses vence el tributo para las compañías que cerraron su ejercicio en diciembre de 2024 y hay muchos temas específicos para conversar. Sí. La actualización de quebrantos, tasas, dividendos, bueno. Sí, hay muchos temas y bueno, ya los tenemos casi encima porque estamos a mitad, ya transitando la segunda quincena de abril y el tema de impuestos a las ganancias de las sociedades que hicieron el cierre en diciembre está venciendo entre el 3 y 15 de mayo y al día siguiente ya hay que hacer el pago, el día hábil posterior, con lo cual ya lo tenemos encima. Después en otro programa vamos a hablar lo que son contribuyentes individuales que van a vencer en junio. Pero ahora enfoquemos, como vos decías, el tema de las sociedades y hay varios temas. Uno de ellos es justamente el tema de la actualización de los quebrantos. O sea, el tema de los quebrantos es muy importante en las empresas porque su ciclo económico no termina en un año calendario. Muchas veces una empresa tiene que desarrollar su trabajo durante 2 o 3 años para luego tener ganancias. Han habido años malos, años de pandemia, por ejemplo, nos ha pasado. Muchas empresas no les ha ido bien, realmente han tenido bajón de ventas, bajón de producción, muchos problemas han tenido en la cadena de suministros. Bueno, están saliendo, pero ¿qué pasa con esas pérdidas anteriores? Esas pérdidas anteriores, de acuerdo a la legislación de hoy, lo están tomando a valor nominal. Hay fallos de tipo jurídicos que dicen que justamente se pueden actualizar, otros que no, está un tema muy discutido, pero hay un proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, que está justamente en el Congreso, que propone que los quebrantos se actualicen por índice de precio consumidor a partir de este año. Bueno, tenemos que ver si esto sale, sería algo muy bueno, pero en esta liquidación no lo podemos actualizar, no, claro. Excepto que entremos en una controversia no pacífica con la autoridad fiscal, de hecho, es decir, yo lo actualizo, porque tengo algunos fallos judiciales que me amparan. Pero conviene esto, ¿no? Bueno, hay que ver el riesgo que quiera tomar la empresa. Claro. Porque el riesgo siempre está que la autoridad fiscal dice nominalmente no se puede actualizar, hay fallos a favor de esa postura que no se pueden actualizar y hay fallos que dicen que sí se puede actualizar, uno del año 2022-2023 que es muy reconocido por nosotros los profesionales, pero este tema tenemos que verlo muy detalladamente y viendo el riesgo que quiera tomar la empresa básicamente. Y después otra situación que tenemos son las tasas, que habría que ver para este año 2024, que sigue siendo las tasas entre un 25, el 30 y el 35%, de acuerdo al nivel de utilidades. Pero hay que recordar que una utilidad ya de 34 millones de pesos para una empresa que no es tanto, ya tributa una tasa del 25%. Y luego de 34, 347 millones, el 30%, y más de 347 millones, el 35%. Realmente
es elevado sobre valores muy bajos. O sea, es una escala progresiva, pero no es lo suficientemente progresiva. Estas escalas se van a actualizar por IPC en el año 2025 y llegan a valores más altos, pero suponemos que para una pequeña y mediana empresa debería ser más escalado el tema, ¿sí? ¿Y cuál era el otro de los temas que habíamos anticipado también, importantes? El tema de dividendos. ¿Qué pasa con los dividendos? Bueno, con los dividendos es larga historia, porque los dividendos, nadie que invierte en una empresa que trabaja no se quiere llevar un dividendo. Obviamente, todos trabajamos por algún dinero. El que invierte en una empresa que toma riesgos muy importantes estando en Argentina, también. Y acá justamente vino una situación, hay todo un progreso en el tema de cuál es el costo de pagar un dividendo. Hoy es el 7%. Sí. Aparte de la empresa paga impuestos a las ganancias, cuando voy al accionista y le voy a dar algún dividendo, le tengo que retener el 7%. Y esto fue variando. El año 2010-2011 fue el 7%, después lo habían eliminado, después iba a ser... ¿Lo habían eliminado directamente? Sí, en los años 2014 hasta el 2016. ¿Te acordás que hicimos un día una metáfora que se llamaba "no me corran el arco"? Ah, sí, bueno, sí. Esta fue una situación que fueron corriendo el arco en los últimos 15 años. De tener un costo sobre dividendos, no tenerlos, ahora tenemos un 7%. Argentina. Y es Argentina. Como decía el economista Adrián Cabello, es Argentina. Y es un tema que hoy está al 7% sobre lo que voy a distribuir. Habría que esto tenerlo en consideración, porque claro está que la persona que invirtió en una empresa, en un negocio, quiere llevarse algún dividendo, si no, ¿para qué tomó semejante riesgo? Claro. Ni que hablar cuando son empresas del exterior. Las empresas del exterior están acostumbradas, en todo país del mundo invierten para luego tener un rédito de esa inversión. A veces se ve como algo malo y realmente es el fruto de lo que quiere invertir y poder retirar. Bueno, es un tema que da para mucho. Muchísimo. Mucho más siempre de lo que charlamos, pero bueno, estamos hasta las 11 de la mañana y siempre nos quedan cuestiones y temas muy importantes por charlar. Tenemos nuestra frase, como siempre, del día, y dice: trabajar en esta empresa es como remar en dulce de leche, pero me lo vas a contar la semana que viene. Es muy extenso, muy interesante. No, parece muy fácil porque es una frase que decimos, esto es como remar en dulce de leche, pero a nivel empresarial tiene muchas connotaciones que vale la pena detallar. Hay que detallarlo muy bien y es muy ilustrativo. Pero no me lo digas ahora. La semana que viene los esperamos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 en Empresas 360. Queremos agradecer especialmente a Cristian Lacerre, un genio en la operación técnica, un querido amigo aquí en Radio Perfil, en la M1190, a Juan Salerno en el análisis económico de negocios, que pertenece a SBS Auditores. Y Natalia Frank, que nos está conduciendo el programa. Pero por favor. Y Andrés Ruiz, pero me mira como diciendo detrás de la pecera, pero ¿y yo, que soy el productor del programa? Andrés Ruiz no me pensás nombrar, pero por supuesto, señor, ¿cómo no lo voy a nombrar a usted? Están todos, creo que... Comenzar, avanzar y crecer. En Empresas 360, el buen criterio empresarial. Por Perfil, AM 1190.